Buenas noches amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de su entrevista Agente B Opiniones. Agradecemos que usted se informe a través de la señal de canal Agente B. Les recordamos que estamos completamente en vivo a través de la plataforma digital en Facebook. Nos encuentra como canal Agente B, además de Claro Digital, Tigo y también a usted que nos sintoniza en la señal abierta. Muchas gracias. Vamos este día a abordar un poco de cómo avanzan los preparativos para la conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora. Estamos a 133 aniversario y se prepara con mucha alegría, con mucho entusiasmo la clase trabajadora de nuestro país. Y para hablar de este importante tema, quiero darle la bienvenida a Agente B Opiniones a Sonia Mestanza, quien es del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Alcaldía de San Martín y también es miembro de la CIRAC, a quien quiero darle la más cordial bienvenida a Agente B Opiniones. Bienvenida, Mestanza. Muy buenas noches. Un saludo cordial al pueblo que nos ve a través de este medio, Canal Agente B. Agradecemos por el espacio para poder dirigirnos en este momento y en esta ocasión como organizaciones sociales y sindicales populares que estamos acá este día, ¿verdad?, convocando a todo el pueblo salvadoreño para lo que es esa marcha grandiosa del 1 de mayo, donde nosotros como clase trabajadora estamos expresándonos a través de los diferentes movimientos sociales y populares, la clase trabajadora y campesina que ese día marcha, ¿verdad? También recordando lo que es el 133 aniversario de la gesta heroica de los mártires de Chicago y pues invitar a todo el pueblo salvadoreño, a toda la clase trabajadora a que se una ese día. Estaremos desde las 7:30 de la mañana alrededor de eso de las 8:30 con un evento cultural y pues que saldremos desde la Plaza Salvador del Mundo hacia la Plaza Cívica. Por supuesto. Y también de BPJ, del Bloque Popular Juvenil, está Juan de la Cruz, a quien quiero darle la bienvenida, Agente B Opiniones. Sí, agradecer el espacio que nos han dado para poder promocionar, para poder invitar a la clase trabajadora, a los oprimidos, a los estudiantes, a todos en general, a todos y todas, a que puedan movilizarse este 1 de mayo. Esperamos que podamos platicar acerca de las reivindicaciones, acerca de también el recorrido y cómo va a estar la movilización este año, ¿no? Y también está Francisco Martínez de Andes, 21 de junio. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, placer enorme saludarlos a esta hora de la noche en este prestigioso canal. Un saludo a toda la clase trabajadora a esta hora de la noche, a todos aquellos que nos están sintonizando dentro y fuera de nuestras fronteras patrias. Un saludo placentero a todos ustedes. Vamos a estar comentando cómo están los avances de los preparativos de esta celebración de la marcha del 1 de mayo para la clase trabajadora. Por supuesto, y vamos a hablar también de esa reivindicación que es muy importante de la clase trabajadora de nuestro país. Y quiero iniciar preguntándole a Juan de la Cruz, ¿cómo se prepara el BPJ ya para participar de este día muy importante, 133 aniversario, se conmemora ya del Día Internacional del Trabajo? Bueno, decir que para nosotros es uno de los días más importantes de todo el año, ¿no? Porque nos ayuda a movilizar la conciencia de los trabajadores, a movilizar la conciencia de los estudiantes, el Bloque Popular Juvenil como una organización de jóvenes, trabajadores, estudiantes. También pasa prácticamente un par de meses previos desarrollando actividades, ¿no? Algunos foros acerca de qué significa el 1 de mayo, también preparando. Hay que decir que también el Bloque Popular Juvenil tiene un medio de información, un periódico llamado El Militante BPJ, que precisamente está cumpliendo 10 años. A partir de este mes empezamos también a publicar artículos acerca de la necesidad de los trabajadores para que se movilicen este día y también sobre las reivindicaciones. Sabemos que hay una serie de reivindicaciones importantes que se tienen que manifestar. Tenemos la cuestión de la situación de pensiones. Nosotros planteamos de que debemos avanzar hacia la nacionalización de las pensiones como una única medida para solventar el problema de la situación de los pensionados, ¿no? Y por ahí también la situación de la cuestión del agua, ¿no? En contra de la privatización del agua, entre otras medidas que creemos necesarias, tienen que explicarse, tienen que agitarse en este 1 de mayo a través de los periódicos y a través también del volanteo que se hace con cada uno de nuestros compañeros.
Claro. Francisco, quiero preguntarle por qué es importante celebrar y manifestarse también en este 133 aniversario de esta importante fecha que viene a reivindicar a la clase trabajadora del mundo y a la clase trabajadora de nuestro país. Es correcto. Claro, yo quiero empezar señalando esas palabras sabias de una de las inspiradoras del movimiento magisterial, que es a quien pertenezco, ANDE 21 de junio, Movimiento Pedagógico Salvadoreño, Citadme, y decía, en los momentos más difíciles hay que tener la mente fría y el corazón ardiente de amor por los más necesitados. Es precisamente que este 1 de mayo la clase trabajadora debe de salir a la calle a defender lo conquistado y por más conquistas. Este tiene que ser un mensaje para la vieja derecha y la nueva derecha, decirle, aquí estamos, en las condiciones que sean, pero aquí estamos, dispuestos a seguir avanzando en las reivindicaciones de la clase trabajadora, de la clase obrera, de la clase campesina, de esa clase de los vendedores que andan ahí independientes. A todos ellos no nos debemos de quedar en casa, debemos de salir, debemos de acompañar a la marcha de este 1 de mayo, porque es precisamente ahí donde nosotros vamos a honrar la sangre de aquellos héroes y heroínas que cayeron hace 133 años por defender las conquistas y precisamente la reducción de la jornada laboral. Por eso es importante que todos los trabajadores nos volquemos a la calle, a esa marcha, para que en una sola voz de la clase trabajadora digamos, aquí estamos presentes y no nos van a derrotar ante las adversidades. ¿Cómo se prepara, Sonia, ya la clase trabajadora de nuestro país, las organizaciones sociales, sindicales, para participar? Y coméntenos un poco también quiénes van a participar este próximo 1 de mayo y hay que darle todas las indicaciones previas a la población para que también se sume con ese entusiasmo y mucha alegría a esta conmemoración. Pues en principio estamos convocando a la clase trabajadora a partir de las 7 de la mañana, para poder salir a las 8:30 alrededor de la mañana desde El Salvador del Mundo hacia la Plaza Cívica. Por lo tanto, estamos pidiendo que los que asistan a esta marcha, que es muy importante y que su recorrido, pues su trayecto es largo, que se preparen con las medidas adecuadas, como lo es, ¿verdad?, las condiciones, protegerse del sol, llevar sus condiciones para tener la reserva de agua ahí, para que evitar que se puedan deshidratar. Y pues por supuesto hacer el llamado a todas las organizaciones sociales y sindicales como CIRAC, y decir también de que dentro de este movimiento social son muchas las organizaciones las que están participando, y también pues los más de 2 millones de salvadoreños que en el exterior, en Estados Unidos, también estarán siendo parte de la marcha de este 1 de mayo, pues mencionar que son varias las organizaciones. Tenemos la ONTS, tenemos a COMPAS, tenemos a MPS, tenemos a el MPR12, la Extrajusal, está CIRAC, está el MPT, el BPJ, está el CMI, el MIB, el Foro Nacional de la Salud, tenemos a Z, ALGES, CETUES y también está PAC. Por lo tanto, es una marcha grande de la cual nosotros estaremos siendo parte. Y pues por supuesto pedirle a la población, ¿verdad?, que evitar en la medida de lo posible llevar a menores de edad por el tiempo, por la duración de la marcha, para evitar un posible riesgo de salud que se pueda, ¿verdad?, evitar. ¿Hay alguna también ya articulación con cuerpos de socorro? Estamos hablando y hemos vivido pues la temperatura está muy alta y es importante también garantizar la integridad de toda la población, de todos los trabajadores y trabajadoras para ese día, Sonia. Sí, se coordina con en este caso estaríamos coordinando con los cuerpos de socorro, ¿verdad?, como es la Cruz Verde y la Cruz Roja, para digamos, si sucediese algún caso de insolación que se pudiese presentar o alguna emergencia por el grado de calor que pueda ocurrir ese día, pues estar atentos a tomar las medidas para poder auxiliar a cualquier compañero o compañera que pueda necesitar
¿verdad? Juan de la Cruz, hay que poner en contexto a nuestra teleaudiencia sobre el Día Internacional del Trabajo, de esta importante efeméride, cómo inicia, por qué hay que también este 1 de mayo salir a la calle, manifestarse con entusiasmo y alegría para, obviamente, celebrar de esa manera todas las reivindicaciones de la clase trabajadora. Sí, quizás mencionar que es el Día de los Trabajadores, ¿no? El Día del Trabajo se intenta confundir, digamos, por parte de la clase dominante, tratar de la manera de quitarnos esa reivindicación o ese día especial fundamental, que no es un día de fiesta, no es un día para tomar vacación, sino que es un día totalmente de lucha, ¿no? Que fue conquistado a través de sudor, lágrimas y sangre, ¿no? O sea, están los mártires de Chicago, que conmemoramos esa gesta heroica de 133 años, en la que se buscaba la forma de cómo conquistar una jornada laboral que se adaptara más o menos a las necesidades humanas. Sabemos de que se dio un paso fundamental y a medida se ha ido desarrollando también el capitalismo y se ha ido desarrollando también el movimiento obrero, se ha ido conquistando otra serie de medidas, al punto de que en los países de Europa, por ejemplo, se trabajan no las 44 horas que trabajamos acá en El Salvador y en Latinoamérica, se podría decir, pero sí tienen una jornada laboral mucho más corta, ¿no? En ese sentido sí es primordial y fundamental que la clase obrera, a través de los sindicatos y a través de sus organizaciones sociales, a través también del Partido de los Trabajadores, pueda manifestarse y pueda exigir, ¿no? Porque sabemos de que hay al nivel de desarrollo que tiene el capitalismo, que tiene la sociedad, hay la capacidad suficiente para que un trabajador ahora no tuviera que trabajar las 44 horas, sino que menos, incluso trabajar 30 horas, y eso daría la capacidad o daría, digamos, el paso a tener mejores condiciones de vida, ¿no? Eliminaría los problemas de seguridad, de la delincuencia, los problemas de educación, porque la gente tuviera acceso a poder desarrollarse en el arte, desarrollarse en la educación, desarrollarse en otra serie de áreas que no la hace por las extensas jornadas laborales. Y decir que no legalmente son 44 horas las que se tendrían que trabajar, pero hay fábricas, las zonas francas, todas estas zonas económicas especiales, ¿no? Donde estos grandes capitalistas no pagan impuestos, llegan a explotar a la clase trabajadora, sobre todo mujeres, donde llegan a trabajar incluso 60 horas, ¿no? Horas laborales, ya sea nocturnas o ya sea diurnas, ¿no? Pero es una explotación tremenda. En ese sentido, digamos, la lucha de clases, las reivindicaciones de los trabajadores sigue viva y sigue efervescente dentro de esta sociedad. No hay una intención también, al igual que nos quieren quitar nuestro día de los trabajadores, nos quieren quitar el día de la mujer o de la mujer trabajadora, así también nos quieren decir de que ya no hay lucha de clases, de que ya no hay ideología, pero nosotros salimos a la calle y nos encontramos una serie de divisiones sociales, ¿no? Donde los ricos viven en sus grandes mansiones y los trabajadores vivimos en las champas, donde los ricos no trabajan, pero los trabajadores producimos toda la riqueza que ellos se terminan gastando en sus viajes y sus lujos, ¿no? Esas son las contradicciones de la sociedad capitalista en la que vivimos. Claro. Francisco, desde ese análisis que hay que hacer desde el sector magisterial, ¿cómo ustedes analizan ese respaldo y esfuerzo que se ha hecho en los últimos 2 gobiernos para reivindicar a la clase trabajadora del país? Es correcto. Claro está de que en los últimos 10 años se han logrado conquistas importantes, pero más sin embargo no lo es todo. Debemos de seguir avanzando, defender lo conquistado y seguir luchando por nuevas conquistas. Solo voy a señalar un ejemplo. Se luchó por el aumento al salario mínimo, que está más o menos en $300, pero esos $300 no es lo suficiente, todavía no reivindica a la clase trabajadora. La canasta básica anda más o menos en $400. Por lo tanto, es necesario que una de las principales luchas que lleva la clase trabajadora este 1 de mayo y como movimiento pedagógico salvadoreño, como ANDE 21 de junio, el aumento al salario mínimo es fundamental. Este día, solo para hacer referencia, acompañamos a la fracción del FMLN, al diputado Daniel Reyes, a presentar una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa, precisamente para la creación de una ley especial para que venga a regular la revisión del salario mínimo cada año y no como está actualmente, que es cada 3 años. Entonces, el aumento al salario mínimo es fundamental, pero para eso tenemos que salir a luchar,
a demostrar esa fuerza popular, y el 1 de mayo es oportuno para que la clase trabajadora se muestre en la calle. También quiero aprovechar y señalar, usted decía en los últimos años qué reivindicaciones ha tenido el magisterio, por ejemplo. Quiero poner un ejemplo. En los últimos meses hemos logrado un aumento con este gobierno de $100 para los docentes, para el magisterio salvadoreño, $100, y $60 para los trabajadores administrativos. ¿Que eso es suficiente? No lo es. El magisterio, el docente necesita mucho más, y el aumento salarial tiene que estar siempre en la mesa de negociación. También se han dado reformas de ley fundamentales, y una de ellas es la última reforma a la ley de la carrera docente, en donde se reconoce el retiro voluntario como un derecho de ley. Es decir, todos aquellos maestros y maestras que cumplen los requisitos de ley para pensionarse lo podrán hacer, y van a tener una compensación económica equivalente a 15 salarios. De la misma manera, aquellos docentes que por las razones que fuesen, sin cumplir los requisitos de ley para pensionarse, renunciaban al magisterio, hasta antes de esta última reforma, el maestro se iba sin ni un 5 en la bolsa. Con esta reforma, aquel docente que renuncia y no tiene la edad o el tiempo de servicio para pensionarse, le van a dar una compensación económica equivalente a 15 días por cada año laborado. Esas son conquistas. Hay un nuevo derecho en la ley de la carrera docente también que está establecido, que eso viene a dignificar al docente que tiene enfermedades terminales e incapacitantes. La reforma de la ley de la carrera docente reconoce que toda aquella maestra y maestro que adolece enfermedades terminales e incapacitantes, que son dictaminadas así por el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, se va a ir para su casa devengando el 100% de su salario, y en la escuela habrá un maestro interino cubriendo su plaza. Eso es dignificante, no lo es todo, pero eso hemos avanzado en las últimas reformas de la ley de la carrera docente, y específicamente a la clase trabajadora del magisterio salvadoreño, a quien aprovecho mandarle un abrazo fraterno a los 14 departamentos. Es importante conocer también, Juan de la Cruz, Francisco y Sonia, cuál es el papel que ha jugado la mujer a lo largo de la historia en estos procesos de conquista y reivindicación de la clase trabajadora, principalmente acá en nuestro país. Sonia. Por supuesto que es necesario conocerlo, y es por eso de que seguimos en la lucha constante y ejerciendo también presión hacia este gobierno para que las reivindicaciones hacia los derechos laborales conquistados hasta el momento, que también sean reconocidos a nivel, estamos hablando del espacio de las mujeres, esos liderazgos que también deben de prevalecer en los diferentes espacios, ¿verdad? Los derechos de las mujeres que se han conquistado, que sean respetados. Y por supuesto hacer la invitación a todas esas féminas, a todas esas mujeres luchadoras que desde su hogar desempeñan labores sosteniendo pues los hogares, y que puedan participar este 1 de mayo, porque también si vemos pues la mujer es vulnerable en sus derechos, tanto en el hogar como en el trabajo. Si hablamos pues también respecto de las mujeres en el hogar, muchas dicen en ocasiones no podemos salir de nuestros hogares a una marcha porque también son parte de que tienen a sus hijos, tienen su hogar que estar al pendiente, pero que la mujer debe de ir consolidándose, debe de irse formando y debe de ir haciendo prevalecer su derecho como mujer, que debe darse a conocer, que debe de ser parte de esas luchas, de todas esas conquistas que hemos tenido, pero no solo como mujeres también, sino que como mujeres jóvenes que tenemos que potenciarnos y exigir también esas reivindicaciones sean respetadas. Y pues parte de esas reivindicaciones también tenemos a este gobierno que ha reconocido lo que es la lactancia materna dentro de los espacios laborales, que se les provea de 1 hora de espacio para poder amamantar a sus bebés que tienen. Yo creo que esa es una de las conquistas importantes que hemos tenido a través de este gobierno que ha estado.
Y pues seguir consolidando esos esfuerzos, hacer la invitación tanto a hombres como mujeres y jóvenes, los estudiantes, a que este 1 de mayo seamos parte de esa grandiosa marcha que en ocasiones muchos dicen, esta es la gente que se dedica a perder el tiempo. No, lo que pasa es que desconocemos el porqué, el por qué se lucha. El por qué se hace una marcha cada 1 de mayo es por las conquistas sociales que hemos tenido, y que las conquistas sociales y laborales que hemos logrado hasta el momento solo se logran a través de la presión de la clase trabajadora. Claro, hay que saber o hay que conocer cuál es el análisis, Juan de la Cruz, que tiene la clase trabajadora en esta transición de gobierno que se está ya llevando a cabo, y también del regreso de la derecha al Poder Ejecutivo. Sí, desde luego tenemos un periodo ahorita un poco de incertidumbre, ¿no? O sea, sabemos de que el actual gobierno, el presidente electo, ha presentado un plan de gobierno que se basa fundamentalmente en los APP, ¿no? Algo que tiene que ver con la privatización. Justamente en este momento o en estos días se ha dado un paquetazo de privatizaciones en Honduras, donde ha desatado una situación bastante cruenta, ¿no? Hubo una movilización de más de 20,000 trabajadores, y ha habido represión en contra de los trabajadores mismos. Y eso tiene que ver con la cuestión de las medidas salvajes, capitalistas, neoliberales que se tienen que desarrollar, ¿no? Al final los gobiernos, este tipo de gobierno que viene al final se reúne, ¿no?, con la Fundación Heritage, una fundación de política de derecha totalmente reaccionaria, que está en contra de los migrantes, que ha dictado una serie de políticas en contra de los trabajadores a nivel internacional. Entonces no hay como una claridad acerca de lo que se puede desarrollar, ¿no? Hay una situación entre claro oscuro, decía la compañera Julia Evelyn Martínez en una de sus ponencias, acerca de esta cuestión, ¿no? Y decir que no hay claridad no se dice por atacar o por estar en contra, sino porque hay una cuestión fundamental. O sea, los problemas que tiene la sociedad ahorita no se van a resolver si no se toman medidas, digamos, profundas, ¿no? Cambios estructurales. Pero cuando se habla de cambios estructurales no se está hablando de cambios cosméticos o cambios que tienen que ver en la forma de cómo se gobierna. Esos cambios fundamentales, digámoslo así, tendrían que tocar en sí intereses de la clase capitalista, ¿no? Y estamos en un periodo donde el capitalismo va avanzando y necesita controlar, por ejemplo, la situación de los recursos naturales. Quiere controlar el agua, quiere controlar digamos, esta zona donde se puede explotar la minería, y quiere controlar todos los recursos naturales. Y no solamente eso, sino que también hay una gran cantidad de empresarios que quieren controlar ahora también las instituciones del Estado, ¿no? Ya se dio todo ese periodo de privatizaciones en los años 90, ¿no?, para acá, con los 20 años de gobierno de Arena, ¿no? Dentro del gobierno del FMLN no se pudo revertir, digamos, la situación de la privatización, y seguimos en una situación bastante complicada, ¿no?, con la cuestión de las privatizaciones. Quieren meter las manos dentro de la situación del agua, ¿no? Esta situación de establecer un ente rector por parte de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, que fue hace unas semanas y que fue detenida por la movilización de la clase trabajadora y la juventud. Era toda esa ofensiva, ¿no? Ahora también ha habido una serie de cuestiones con la cuestión de la salud, que hay que ver esa serie de reformas que se están planteando, hay que estudiarlas. Los trabajadores tenemos que ver qué es lo que realmente nos beneficia o hacia dónde nos lleva esa reforma que se quiere aprobar ahora en la Asamblea Legislativa. Entonces, toda esta serie de situaciones, hay una presión enorme por parte de los Estados Unidos sobre el gobierno que va a entrar, ¿no? Hay una cuestión ahí donde va a haber un choque de trenes, definitivamente, va a haber un choque entre los intereses de la clase trabajadora. Hay que recordar que la clase trabajadora vota al final a Nayib Bukele porque cambie sus condiciones de vida, ¿no? Pero lo que está ofreciendo hasta ahorita Nayib Bukele no nos da una pauta o no nos da claridad de que si realmente va a cambiar las condiciones de vida, ¿no? Eso tiene que ver, por ejemplo, para ser más claros, ¿no?, para tener algunos ejemplos prácticos, ¿no?, la reducción de la jornada laboral. O sea, pasar, ya lo decíamos, ¿no?, pasar de una jornada laboral extenuante a una jornada laboral de 36 horas. Eso se puede hacer en El Salvador, ¿no? O sea, no es una cuestión que tenga que ver con un gran desarrollo. Sí, eso es una cuestión de que los empresarios salvadoreños y las grandes transnacionales
no quieren permitir esa cuestión. Tenemos la cuestión de mayores libertades sindicales, ¿no? Hay que tener una apertura a los sindicatos, porque al final son los trabajadores los que mueven los hilos de la economía, no son los empresarios. Entonces tiene que haber una apertura hacia el sindicalismo, tiene que haber un acercamiento con la gente, tiene que haber un acercamiento con la clase trabajadora. Y Bukele, desde que se ha sido electo, no ha tenido reuniones con ningún sindicato, no ha tenido reuniones con comunidades, no ha tenido un acercamiento, digámoslo así, con el pueblo en sí, ¿no? En sí solo ha tenido esta Facebook Live, donde dio a conocer algunas de las cuestiones que va a hacer, pero no ha propuesto una medida o una serie de medidas fundamentales para solventar los problemas de la clase trabajadora. Vamos a ir a nuestra primera pausa, Juan de la Cruz, Francisco y Sonia. Al regresar vamos a continuar hablando sobre la importancia de las reivindicaciones de la clase trabajadora en nuestro país en el marco del 133 aniversario de conmemorar esta fecha que es importante en el mundo y en nuestro país para los trabajadores y trabajadoras. Ya regresamos. Somos Gente de Opiniones, estamos de regreso para iniciar la segunda parte de la entrevista de este día. Queremos saludar a quienes están a través de la plataforma en redes sociales, Facebook específicamente, hasta Colorado. Queremos enviar ese saludo a Bernardo Guerra, a María Sarabia, envía también esos saludos. Xochitl Cuilcat César está también enviando viva la lucha de los trabajadores, adelante, y también José Martínez y muchos más que están en nuestra sintonía a través de Facebook Live. Estamos conversando sobre cuán importante es conmemorar el 133 aniversario de la clase trabajadora de nuestro país y el mundo. Está Sonia, también Juan de la Cruz y Francisco con nosotros abordando, y esta segunda parte vamos a iniciar con Francisco, preguntándole cuán importantes son las reivindicaciones acá en nuestro país de la clase trabajadora. Ya señalábamos que una de las principales reivindicaciones es el aumento al salario mínimo. Ya lo comentábamos en la pausa o antes de ella, pero también hay otro punto importante, que eso es generalizado a toda la clase trabajadora. Y nos estamos refiriendo específicamente a una reforma integral de pensiones. Las pensiones que hoy en día tiene la clase trabajadora no dignifica al trabajador. Tenemos pensiones, y por decir una palabra quizás fuera de contexto, las pensiones son pensiones de hambres. Y nosotros, como ANDE 21 de junio, hemos encabezado junto al movimiento social y el movimiento popular esa lucha por una reforma integral de pensiones. Pero una reforma integral de pensiones que no venga a poner más parches. Ya no queremos más parches en las pensiones. Queremos una nacionalización de las pensiones. Además de la nacionalización de las pensiones, queremos una pensión que sea solidaria. Además de eso, tiene que ser dignificante para la clase trabajadora. En esa dirección, las pensiones tienen que ser reformadas. Y en esa dirección, ya no más lucros para las AFP. Tiene que ser para que el trabajador pueda retirarse dignamente. Yo mencionaba anteriormente, para el magisterio salvadoreño se reformó la ley en donde se reconoce 15 salarios para que se pueda pensionar. Mas, sin embargo, hay muchos maestros y maestras que no están pensando en pensionarse en este momento precisamente porque no se sienten motivados, porque a la hora de ir a que le hagan el cálculo a la AFP le queda una pensión de 207, 250, 257 después de tener un salario que anda rondando los $1,000. Eso debe de reformarse, eso debe de cambiarse, que dignifique a la clase trabajadora y específicamente al magisterio salvadoreño, que son a quien nosotros estamos representando. Pero otra de las reivindicaciones que es importante señalar también, y aquí hago una especial llamado al movimiento pedagógico salvadoreño, aglutinado en los maestros, los estudiantes, los padres y madres de familia, para que el 1 de mayo nos demos cita a la marcha para que podamos defender los programas sociales. Las conquistas de estos programas sociales que se han logrado en los últimos 2 gobiernos con el FMLN, debemos de defendernos. Los zapatos, los cuadernos, la alimentación escolar, el vaso de leche, eso, los uniformes escolares, eso que es una conquista
debemos de defendernos. Y para poderlo defender, debemos de salir a la calle, dando un mensaje de señal. Esto no se toca, porque esto ha sido lucha de la clase organizada. En esa misma dirección también, señalo, nosotros debemos de luchar por una mejor libertad sindical, pero una libertad sindical que venga a unificar a la clase trabajadora. En los últimos días, siempre como una estrategia mercantilista que se ha venido a hacer, divide y vencerás. En el Ministerio de Educación, el Magisterio antes, si nosotros recordamos, solo existían dos sindicatos. Actualmente, dentro del Ministerio de Educación andan rondando 16 asociaciones o sindicatos de maestros. Y eso lo único que viene a hacer es a dividir la clase trabajadora. Nosotros hacemos un llamado a todos los trabajadores, al magisterio, a que nos unamos en temas tan importantes como son los que estamos mencionando. El tema de pensiones, eso es importante. Nosotros hoy, en junio, vamos a estar cumpliendo, como ANDE 21 de junio, 54 años de lucha, 54 años de la defensa de la escuela pública, gratuita y de calidad. Es por eso entonces que nosotros mandamos un mensaje: siempre estaremos en contra de todas aquellas políticas privatizadoras de la educación. Por el lema es educar, no lucrar. Con la educación no podemos hacer negocio. Otra de las reivindicaciones que van a estar este 1 de mayo en la marcha es la no privatización del servicio del agua. El agua no puede verse como una mercancía, es un derecho inherente a todo ser humano, es un principio constitucional que no debe de estar en el mercado. Entonces, en esa dirección creo que nosotros hacemos un llamado a toda la clase trabajadora, a los maestros, a las maestras, a los estudiantes, a los padres y madres de familia. No nos dejen solos. El 1 de mayo no debe de ser solamente para los sindicatos o para aquellos que están organizados. Debe de ser para toda la clase trabajadora, para los pobres, para los campesinos, para los obreros, para las amas de casa. Salgamos a la calle, exijamos que se respeten los derechos de las mujeres, el derecho de la clase trabajadora. ¿Cuán importante, Sonia, es la unidad de la clase trabajadora en nuestro país? Y principalmente, ya lo decía Francisco, hay que luchar por lo conquistado, esos programas sociales que han venido también a reivindicar a los estudiantes, a mujeres, a hombres que trabajan en la tierra con el paquete agrícola. Pues sí, es muy importante la unidad de la clase trabajadora, es decir, porque sin ello no podríamos sostener las conquistas logradas hasta el momento, y que podemos decir pues que se ha venido con este gobierno, se ha venido aperturando más esos espacios, estas conquistas hacia la clase trabajadora, y que pudiésemos decir que en este caso pudiésemos mencionar para el caso de las organizaciones sociales y sindicales que se ha aperturado mayor este gobierno de una manera distinta, a tal grado de permitir que se organice más la clase trabajadora en sus centros de trabajo, sean estos privados, públicos e independientes. En ese sentido, pues, es muy importante hacer ese llamado al pueblo, a esta clase trabajadora, a esta población del sector maquila, que es muy grande, por cierto, y que es una de las que produce la riqueza de nuestro país, ¿verdad? A todas estas personas que las obligan a trabajar tiempo que incluso en muchas ocasiones no es pagado ni sus horas extras. Tenemos entendido también de que el 1 de mayo es día de asueto a nivel nacional, y por lo tanto la clase trabajadora tiene su día de descanso. Por lo tanto, pues hacemos el llamado a estos trabajadores y trabajadoras que puedan sumarse a esta marcha, y que ante cualquier que pudiese obstaculizarse o no dársele el día de asueto a estos trabajadores y trabajadoras para que pudiesen asistir a la marcha, pues es necesario que expresen, que denuncien ante el Ministerio de Trabajo, porque sabemos también que los grandes empresarios, a través de estos métodos de opresión que mantienen, los obligan a trabajar este día,
impidiendo pues de esta manera que puedan participar. Entonces, por lo tanto, el llamado es a defender todas estas conquistas, a unirnos como clase trabajadora, pero no por el hecho solo de ir a marchar, solo por el hecho de que nos vean en la calle, sino porque el 1 de mayo tiene un gran significado para la clase trabajadora, que es seguir luchando como lo estamos haciendo hasta ahora y como lo vamos a seguir haciendo con todas las organizaciones sociales y populares, y que vamos a seguir defendiendo todo lo conquistado que hemos tenido hasta ahora. Y por supuesto, pues que sabemos que, como ya decíamos, la unidad es fundamental, pero sin una conciencia real en la clase trabajadora, eso no se logra. El trabajador o la trabajadora debe conocer el porqué de las reivindicaciones sociales, el porqué de la lucha, el porqué de salir a exigir nuestros derechos laborales y sindicales y populares a las calles, porque solo así es como se logran las conquistas, ¿verdad? Así que Juan de la Cruz, retomemos el derecho humano al agua. ¿Cómo se suma, cómo se une la clase trabajadora a esta exigencia por garantizar el derecho humano al agua acá en el país? Sí, yo creo que este tema es fundamental. No hemos pasado, que diría yo, que 6 meses o más de 9 meses en sí, corrigiendo un poco, de movilizaciones y organización de la juventud en contra de la privatización, esto que se desarrolló en junio, con esta nueva ley que se metió y desechando la Ley General de Aguas, ¿no? Un claro intento de privatizar el agua como tal, y que ha movido a las comunidades, que ha movido también a la comunidad estudiantil y que ha movido a todas las organizaciones que se han identificado con el sentir, porque se han identificado con esta reivindicación fundamental, ¿no? Y hay una, ya lo mencionábamos, hay una ofensiva muy grande por toda Latinoamérica a través del control, no solo del agua, sino de todos los recursos naturales, ¿no? Está esa necesidad por parte de los Estados Unidos de poder controlar, o sea, quieren hacer prácticamente de toda Latinoamérica un patio trasero donde se pueda controlar todo, ¿no? A través de los gobiernos. Es por eso que también se desarrollan estas ofensivas en contra de los gobiernos que se han elegido democráticamente y que tal vez puedan tener alguna serie de problemas, pero siempre hay como una injerencia de parte de los Estados Unidos. Entonces, sí hay una vinculación en sí, dentro de la coordinación, en las reuniones que se ha tenido, sí se ha incluido la lucha contra la privatización del agua, porque consideramos que es una de las principales medidas neoliberales que se van a desarrollar en los próximos días, ¿no? Y eso va en contra también de los empresarios. Hace poco estuvimos manifestándonos en contra de la industria de la constancia, que es una de las empresas más depredadoras, ¿no? Más explotadoras también, hay que meterlo aquí, ¿no? O sea, son empresas transnacionales, ¿no? Que explotan a la clase trabajadora y que además de eso también dejan a las comunidades sin agua, ¿no? Hay que mencionar que se acabaron pues, una fuente principal de agua aquí en San Salvador, en el centro de San Salvador, en Soyapango, y ahora van hacia la explotación de los mantos acuíferos de Nejapa, ¿no? Y hay una serie de amenazas, ¿no? También está la situación de esta nueva urbanización que se quiere desarrollar en la zona norte de San Salvador, donde ya las comunidades se están organizando y que también va a venir a afectar el factor hídrico, ¿no? La calidad del aire, la calidad también del medio ambiente en general, ¿no? Y que lleva toda esa situación de lucro, del interés, que tiene que ver también no con solventar las necesidades de los trabajadores. Alguien podría decir, bueno, se van a construir más de 800 viviendas en esa zona, es para que la clase trabajadora tenga una vivienda digna, tenga donde poder acceder a la vivienda como tal. Sin embargo, sabemos que eso no es así, porque hay una gran cantidad de construcciones de residenciales que están ahí, simplemente están ahí, y la clase trabajadora no tiene la forma de cómo acceder, porque no tiene el suficiente salario para poder comprar una casa, ¿no? Y eso viene a afectar en la destrucción del medio ambiente, y viene a afectar también en la cuestión del recurso hídrico, que ya sabemos que tenemos un estrés hídrico acá en El Salvador, ¿no? Es una cuestión importante meterla dentro de las reivindicaciones de lucha, que se vuelve una lucha de clase y se vuelve una reivindicación de la clase obrera como tal, ¿no? Y la juventud. ¿Cuál es la posición o el análisis de la posición que hacen las organizaciones sociales, Juan de la Cruz, ante esos mensajes que envía el presidente electo en cuanto al tema del agua? Bueno, ese tema, digamos,
se intenta manejar de una forma ambigua, ¿no? Porque por un lado el presidente dice, bueno, estoy en contra de la privatización, se ve que hay un descontento, ¿no? Hay una expresión popular y eso en sí, la movilización en la calle te da un mensaje, pues como gobernante, como diputado, vos tenés un mensaje, bueno, si yo hago una medida neoliberal, si intento privatizar, me la voy a ver en contra de la opinión de los trabajadores, me la voy a ver en contra del movimiento estudiantil y yo tengo que responder a esa cuestión y saber manejar cómo voy a meter este tipo de situaciones, ¿no? Porque, digámoslo así, no, ya lo hablábamos, el programa de gobierno de Nayib Bukele, que por cierto fue ordenado por orden de prioridades por la NEP. O sea, hay que saber los intereses que ha tenido la NET por privatizar el agua, por meterse en el ente rector. O sea, no somos ingenuos, o sea, la clase trabajadora no es ingenua y sabe de que si la NET mete mano dentro del programa que quiere llevar a cabo Nayib Bukele, obviamente va a tener algún interés de controlar los recursos naturales. Y la clave fundamental para entender qué tipo de gobierno se puede desarrollar a partir del nuevo gobierno está en los APP, en los asocios público-privados, ¿no? Que es una medida que se metió acá de este convenio que hay con los Estados Unidos, ¿no? Con el Consejo para el Crecimiento, y que fueron una serie de medidas que se desarrollaron en los últimos 10 años, ¿no? Y que vienen esta cuestión de los APP, vienen a quitar todos los permisos o todas las leyes para poder invertir en El Salvador y para que las grandes transnacionales vengan a controlar nuestra riqueza, ¿no? Cuando puede todo eso desarrollarse, controlarse a través del Estado y poder generar empleos, poder dar agua de calidad con nuestros propios recursos y a través de la gestión de las comunidades como tal, que esa es digamos, como la exigencia fundamental, ¿no? De parte del BPJ como tal, lo que queremos es que se tiene que constituir un ente rector que esté representado por una representación del Estado, una representación de los sindicatos y una representación de las comunidades, porque ellas saben cómo administran el agua. Hay una gran experiencia de cómo las comunidades administran este bien y cómo ellas pueden administrar toda esta situación. No hay cabida para la empresa privada en esta cuestión. Ellos pueden ser, digamos, como consultores o pueden participar dentro de eso, pero el agua tiene que ser un bien fundamental para la vida como tal, ¿no? O sea, no puede controlar la empresa privada, que lo único que busca es lucro, ¿no? Ahí no hay por dónde perderse. Claro. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa. Al regresar también tenemos más temas para nuestros invitados. Está también la estabilidad laboral, la autodeterminación de los pueblos. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Si usted está cenando a esta hora de la noche, feliz provecho. Gracias por informarse a través de la señal de Gente V, Canal 29. Somos su entrevista, Gente V Opiniones, y hemos estado abordando la importancia del por qué conmemorar el 133 aniversario del Día de la Clase Trabajadora en el mundo y en nuestro país. Quiero preguntarle a Sonia sobre la estabilidad laboral. Se dice de que, o los mensajes que se envían del nuevo gobierno, de quienes van a encabezar las riendas del país, que el Estado está lleno de mucha grasa. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo analiza la clase trabajadora, las organizaciones sindicales y sociales de nuestro país? Bien, pues como lo vemos con mucha preocupación, es decir, porque para entenderlo en buen salvadoreño, nosotros debemos de interpretar qué significa para él, qué significa para este nuevo gobierno que va a asumir el mandar ese mensaje a la clase trabajadora y decir que hay que deshacerse de la grasa del Estado. Entonces, como clase trabajadora, nos dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que viene para nosotros los trabajadores que estamos en los diferentes sectores, tanto autónomo como municipal? Pues entiéndase como despidos, pero ¿de qué manera? Habría que analizar que la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras es necesario y como clase trabajadora organizada, como movimientos populares, vamos a ser consecuentes con nuestras organizaciones sociales y sindicales, vamos a luchar hasta donde tengamos que luchar y defender a cada trabajador y trabajadora porque se mantenga su estabilidad laboral. Es decir, pueden haber cambios de gobierno, pero se debe de respetar la estabilidad de los trabajadores, porque entonces no estamos hablando de que se cambiaría de un gobierno que respeta los derechos laborales a el nuevo que va a asumir. Si comenzamos a ver que a partir de junio, pues
se comienzan a realizar despidos, entonces eso significaría que el nuevo gobierno no estaría respetando los derechos humanos y laborales que existen en nuestro país y que pues están establecidos dentro de nuestra Constitución, así como el Código Laboral, y pues que vamos a estar ahí siempre presentes en la constante y en la lucha, porque ¿qué significaría digamos, esa agresividad que pudiese estar ahí o venir latente contra nosotros los trabajadores? Pues que entraríamos en una crisis económica. Imagínense, hemos estado en los gobiernos municipales también, donde hay muchos trabajadores y trabajadoras que han sido despedidos y que actualmente se encuentran desempleados. Tenemos el ejemplo de muchas comunas donde están en los gobiernos municipales liderados por los partidos de derecha y que se han dado a la tarea y se han dado el lujo de despedir a muchos trabajadores. Por lo tanto, como clase trabajadora hacemos el llamado a todos los trabajadores a defender su estabilidad laboral, a todos aquellos que están organizados y a los que no, pues a organizarse, a formar sindicatos y a defender la estabilidad laboral, porque no significa que porque haya un cambio de gobierno debemos nosotros como trabajadores permitir que se nos irrespete nuestros ingresos diarios, que como trabajadores y trabajadoras pues estamos ahí, que los necesitamos. Ese sería como estar atentos ante lo que pueda suceder, y por supuesto que si esto se llega a dar, las organizaciones sociales, todo el movimiento social y popular nos van a ver en las calles exigiéndole a este gobierno y por supuesto llevando los procesos que tengamos que poder llevar y ejercer en las instituciones correspondientes, a los derechos humanos también, a que estén pendientes, que esto no se debe de permitir, a la Fiscalía también en la vulneración de los derechos sindicales, ya que son vulnerados, y pues que no se debe de seguir permitiendo que el fuero sindical sea uno de los principales vulnerados, ya que en principio lo que hacen es despedir a los directivos sindicales para lograr desarticular los movimientos populares y que estos al final no logren estar protegidos los trabajadores. ¿Por qué? Porque sus directivos, sus representantes laborales son despedidos. En ese sentido, pues claro, es así como nosotros exigimos, ¿verdad?, a este nuevo gobierno que va a entrar a partir del 1 de junio, que sea consecuente con la clase trabajadora, que respete la estabilidad laboral, porque somos muchos los trabajadores que vamos a salir a defender a partir de ese nuevo gobierno si esto fuese contradictorio a la clase trabajadora. Claro. La autodeterminación de los pueblos es importante respetarla, Juan de la Cruz, así como también desarrollar y fortalecer las relaciones con las naciones del mundo. Cuán importante es que acá en el país se fortalezcan las relaciones y el apoyo bilateral que hemos recibido, por ejemplo, de la hermana República de Cuba con el programa Operación Milagro, que ha devuelto la vista a miles de salvadoreños y que en este momento está paralizado. Sí, yo creo que el 1 de mayo se expresa, ¿no?, se manifiesta de una forma en que los trabajadores pueden solidarizarse, porque realmente la situación de la clase obrera no tiene fronteras, no tiene nacionalidad. Si al final las fronteras son barreras imaginarias donde la clase dominante de cada uno de los países impone su mercado, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. O sea, un trabajador tiene más en común, un trabajador de El Salvador tiene más en común con un trabajador de México, por ejemplo, que lo que tenga en común con su empresario, con su explotador, ¿no? En ese sentido, la necesidad de solidarizarse con las luchas, con los procesos revolucionarios de cambio que se están desarrollando en América Latina, en Europa, en cualquier país del mundo, es fundamental y tiene que hacerse y tiene que manifestarse dentro del 1 de mayo. No es posible que en esta campaña mediática, en esta ofensiva mediática, porque sabemos que las grandes corporaciones de medios de comunicación controlan la opinión de la ofensiva mediática y te meten la idea de que lo que pueda hacer un país o lo que pueda hacer un gobierno en fin o en favor de los trabajadores, porque al final si hablamos de Cuba, si hablamos de Venezuela, podemos hablar de un proceso en el que se desarrolló una gesta revolucionaria, una gesta socialista, donde nos dice de que los trabajadores pueden controlar o pueden tomar las decisiones de sus vidas, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, y que pueden prescindir, por ejemplo, de los empresarios, que pueden prescindir del control monopólico del capital,
Y eso es lo que los Estados Unidos no quieren reconocer, ¿no? Claro. Por eso el constante ataque hacia Venezuela, ¿no? Por eso el constante ataque hacia Cuba, por eso el constante ataque también a otros países que han desarrollado procesos similares. Y por eso la clase trabajadora en el 1 de mayo tiene que manifestarse, ¿no? Ya lo decía el compañero acá, la cuestión de la Operación Milagro, y no solamente podemos hablar de eso, o sea, porque si un proceso revolucionario estalla en un determinado país, en Latinoamérica, eso también es una conquista, no solo para la clase obrera de ese país, sino también para la clase obrera de todo el mundo, de todo el continente, porque al final lo que busca el proceso revolucionario, lo que busca la movilización, el proceso de organización obrera, es que los trabajadores podamos conquistar las necesidades, podamos conquistar lo que nosotros producimos, y en este mundo capitalista nadie puede decir, bueno, yo hice este celular y lo hice solo yo, ¿no? Porque las piezas, cada una de las piezas viene en cada uno de países que a veces ni los podemos ubicar en el mapa, pero entonces eso nos une, ¿no? La producción social, y también nos tiene que unir las necesidades, claro, las reivindicaciones como tal, ¿no? Y por eso es necesario solidarizarse con todas las luchas de la clase trabajadora a nivel internacional. Por supuesto. El tiempo casi se nos termina, Francisco. Háganos esa invitación reiterada para que la población salvadoreña, las organizaciones sociales, sindicales, pueblo organizado de nuestro país participe este 1 de mayo. Estimados amigos y amigas, clase trabajadora, todas las fuerzas vivas, campesinas, obreras, maestros y maestras, este 1 de mayo, no te quedes en casa. Acompáñanos a esta gran marcha por la defensa de lo conquistado y por más reivindicaciones, por una pensión digna de la clase trabajadora, por un aumento al salario mínimo, por la autodeterminación de los pueblos, por la no privatización del agua, por una reforma integral de pensiones. Maestros, clase trabajadora, acompáñanos y ya verás que juntos somos más fuertes. La clase popular va a demostrar el 1 de mayo que vamos a seguir avanzando en la conquista de todas las reivindicaciones de la clase trabajadora. Y no se te olvide que el maestro y la maestra luchando también está enseñando. Un saludo fraterno de parte de ANDE 21 de junio a todo el magisterio salvadoreño. Y no se te olvide que también enseñar o educar a un niño no es enseñarle algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. Buenas noches. Ahí teníamos esa invitación, y también queremos saludar a Yancy Valle, a Mauricio del Cid, que han estado en las redes sociales hasta Houston, Texas. Está Jorge Cruz, Silvia Cristina también hasta Estados Unidos, a Tete Hernández, a Sirac Cuscatlán, Sirac San Vicente, que han estado muy pendientes, a Cristi Guzmán, en fin, a todos los que han participado, interactuado con nosotros en redes sociales. Quiero agradecer a Sonia Mestanzas, quien es del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Alcaldía de San Martín y también integrante de la CIRAC, a Juan de la Cruz del BPJ y a Francisco Martínez de Andes 21 de junio. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Nosotros nos vamos, llegamos hasta acá. Ya está listo Daniel Martínez para seguirle informando a través de Gente Ve Noticias. Buenas noches.